Hey familia, ¿cómo están? Hoy les quiero contar que tengo un proyecto entre manos más o menos desde hace 7 meses. Creo que puede ajustar el año desde que empecé a sumar ideas y me tiene muy emocionado lo que les quiero contar. Es algo muy brutal lo que se viene. Va a haber muchas cosas por mostrarles. Van a pasar ratos emocionantes conmigo y eso me hace muy feliz. Pero antes quiero contarles mi historia, hablarles de mí. Mi nombre es Brandon Navarro, nací en el año 1996, me crié en Medellín hasta los 16 años, desde los 2 meses de nacido hasta los 16 años. A los 16 años me fui a trabajar a un pueblo con mi papá, en donde empecé todo este tema aurífero, a conocer todo el mundo del oro. Me rodeé de personas que todo el tiempo estaban hablando de eso y trabajando en base a eso. Y fue de las mejores experiencias de mi vida. Creo que encontré mi vocación y mi profesión en ese momento de la vida porque fue algo que me atrapó. El oro y todas sus variables conectó conmigo y me trajo hasta lo que soy hoy. A medida de los 18 años, entre muchas horas de trabajo con mi papá como administrador en sus negocios, aprendiendo de todo este tema del oro. Mi familia, yo soy la tercera generación de mi familia que se dedica a todo el tema de oro, comercialización de oro. Aprendí mucho del negocio y ya estaba listo para independizarme. A los 19 años yo ya era un tipo totalmente independiente, trabajando todo el tema aurífero, y me sentía cargado de mucha experiencia porque no por los años, sino por cómo habían pasado las cosas. Había encontrado como las raíces de mi familia y había encontrado, como les dije anteriormente, mi vocación, lo que de verdad me enamoraba, lo que de verdad me llamaba la atención, lo que de verdad conectaba conmigo, y eso fue súper importante para mí. Yo me fui de Medellín a los 16 años porque tenía demasiados problemas con las drogas. Tenía problemas muy serios con eso. Era un consumidor activo durísimo. Mi familia optó por esa opción después de probar muchas conmigo. Mis papás probaron muchas cosas conmigo y vieron como remedio o como receta o como una opción, llevarme a mis raíces, llevarme de pronto a una zona más tranquila y mostrarme un poquito de lo que no conocía. Eso hizo clic rápidamente conmigo y me atrapó. Empecé a trabajar, a los 19 años ya era independiente y ya tenía mi propio negocio. Ya yo contaba por mi cuenta, ya me mantenía por mi cuenta, ya realizaba mis actividades comerciales por sí mismo. Entonces fue una experiencia única para mí. Empecé a conseguir mis cosas como cualquier persona que se independiza y empieza a progresar económicamente. Empecé a conseguir mis cosas, empecé a ahorrar, empecé a viajar, empecé a vivir mi vida como un adulto, creería yo. Empecé a vivir otro tipo de vida. Empecé a ver la vida de otra manera porque ya no era la persona que estaba perdida en las drogas, con malas amistades. Eso dio una vuelta a 360 en mí, o una vuelta a 180 en mí, y me mostró otro plano de la vida. A medida que iba creciendo, iba consiguiendo más cosas, iba creciendo personalmente y económicamente cada vez más. Llegué al punto de comprar mi casa propia. Fue un logro espectacular para mí y mi familia. Yo creo que todos gozamos de ella en su momento. Ya teniendo mi negocio personal también, contaba con mi tiempo. Tenía muchas personas a cargo. Fue una experiencia muy linda aprender a manejar personas. A esas personas que trabajaban conmigo, a esas personas que me colaboraban, que me apoyaban, que creían en lo que yo proponía. Me hizo madurar demasiado, me hizo verme al espejo de otra manera, y ya no era solamente yo, sino las personas que estaban a mi cargo, también era mi responsabilidad, y me dio mucha más madurez. Conseguí un carrito, conseguí mi negocio, lo fui fortaleciendo cada vez más, lo fui creciendo, lo fui posesionando cada vez más. En el año 2021 me surgió una idea de transformar todo lo que había aprendido desde los 16 hasta los 21
perdón, desde los 16 hasta los 23 años, más o menos unos 9 años, había agarrado mucha experiencia y quería transformar esa experiencia en otro nivel. Quería migrar mi negocio o lo que mis raíces y mi papá, mi abuelo habían hecho, quería pasarlo a otro tipo de mercado. Quería empezar a conectar con las personas, empezar a crear un público totalmente diferente y empecé a incursionar en el tema de la joyería. Aperturé mi primera joyería en el año 2021, aproximadamente en mayo, no recuerdo exactamente el día, creo que fue como un 18 de mayo, y fueron unos días de locos. La gente, como ya me conocía en el comercio, como ya tenía muchas amistades en el pueblo donde estaba, la gente rápidamente acogió mi idea, acogió mi negocio, acogió mi proyecto y tuvo un crecimiento de locos. Fue muy bacano porque ahí me di cuenta que podía incursionar en otros negocios o de pronto transformarlos y que iba a tener aceptación, y las cosas buenas empezaron a pasar, pero no duraron mucho en ese momento. En ese momento, como les dije anteriormente, ya había conseguido muchas cositas, ya había ahorrado, había sido muy juicioso, muy metódico, y en el momento de aperturar la joyería, a los 25 días, tuve un robo. Y no fue cualquier tipo de robo, fue un hurto a gran escala. Me saquearon en las horas de la noche el negocio. Estaba en un cumpleaños con unos amigos, con mi novia, incluso estaba mi hermano, y de la noche a la mañana ya no tenía nada. Se lo habían llevado todo. Esa noche las personas que de pronto pudieron entrar al negocio en las horas de la noche contaron con muchos factores a favor de ellos. Lograron violar la seguridad. Había un partido de la selección Colombia horas antes, entonces todo el mundo estaba como en otro mood y había pasado como era un fin de semana festivo, entonces tenían como muchas horas para trabajar y calcular todas sus acciones. Y en la mañana del 13 de junio, era domingo, yo estaba después de la fiesta, recibí una llamada de mi hermano y mi hermano me dice que hay un problema. Pero entonces yo no entendía para qué me llamaba un día pues festivo, un sábado, un domingo. Un día de descanso me llamaba a las 8 de la mañana a decirme que había un problema. Y yo digo, ¿pero qué pasa? Y me dice, no, hay un problema en el negocio. ¿Pero qué problema? Si el negocio está cerrado. Y me dice, es que hay un hueco en una pared. Y yo creo que en ese momento de la vida, algo dentro de mí sabía que iba a cambiar por completo. Salí corriendo para el negocio como podía, conduje como un loco hasta mi negocio, llegué y el negocio no solamente tenía un hueco en la pared, sino que estaba totalmente violentado, las cosas, todo estaba en el piso, todo estaba regado. La seguridad que yo había instalado con el tiempo la habían ultrajado, la habían violado, se había roto todo, vidrios quebrados, paredes rotas, puertas totalmente abiertas. Cuando llegué al lugar, a la oficina donde de pronto reposaba la mercancía que ya había comprado en ese momento, también mi capital, no era un capital solamente mío, aunque yo había sido muy ahorrador, también tenía créditos con el banco porque toda la vida me propuse ser muy juicioso y tener una vida crediticia muy impecable. Entonces tenía créditos del banco, tenía unos préstamos familiares que me habían hecho unos tíos, me habían prestado una plática por ahí para trabajar, veía mucha berraquera en mí y eso los animaba también como a apoyarme, y en ese momento se había perdido todo. Incluso habían platas de clientes que habían depositado su confianza en mí, era fin de semana, no necesitaban X capitales, Brandon, tranquilo, me pagas el martes. Resulta que ya no había la plata de nadie. Todo se había perdido, todas las joyas habían sido robadas, todo el material, el efectivo que había, todo, absolutamente todo estaba vacío. Me habían barrido por completo. Ahí estaban todos mis ahorros, estaban todos mis planes del futuro. Llegué a pensar en un momento de la vida que en ese momento mis ahorros y mi capital me permitían empezar a construirme para una vejez. Y ya eso no estaba, ya esa seguridad y esa tranquilidad no estaba. La confianza que yo sentía al estar en mi negocio, como lo estoy ahora, se había perdido completamente y yo estaba expuesto.
y empezó el comentario, ya habían audios regados en WhatsApp del chisme, de todo, y el morbo, la gente me llamaba a preguntarme y yo no le contestaba a nadie. Fueron las peores horas de mi vida. Empezamos a unir, pues, a investigar con cámaras de la calle, intentábamos ver a las personas, si podíamos capturar, pero todo eso fue en vano. Incluso las personas que estaban manejando mi caso, ¿cómo decirlo? Los investigadores de la justicia que tenían mi caso, estaban dando el 100% de ellos, pero no lograban encontrar nada. Y yo tenía la esperanza que sí se podía, que sí se podía, que sí se podía. En medio de todo ese dolor, de todo eso, no quedaba más que esperar. La policía en ese momento entró, perdón que me brinque, la policía en ese momento entró, la SIJIN, entraban, tomaban fotos, tomaban videos, me hacían preguntas y yo no entendía qué me preguntaban, si yo estaba igual de perdido que ellos. O sea, yo sabía lo mismo que ellos, yo sabía que un día antes había cerrado mi negocio para irme a descansar, un puente cualquiera, y ya no tenía negocio, ya no había nada. Entonces yo no sabía qué responder, yo no sabía cómo responder, yo no sabía qué decirles, y era muy frustrante. Mi familia afuera llegó a apoyarme y todos lloraban, todos sentían una impotencia, sentían mucha... Volviendo otra vez al tema, se me había apagado el micrófono y me di cuenta en el panel de la cámara, pero no sé cuántos segundos perdí. Entonces voy a retomar desde donde creo que quedé. Mi familia estaba fuera del negocio llorando, estaban igual de perdidos, igual de bravos o de pronto de dolidos que yo. Teníamos una impotencia de no saber qué ocurría, por qué nos pasaba esto a nosotros, por qué alguien se había prestado para hacernos tanto daño si nosotros nunca fuimos nadie para lastimar a nadie, nunca fuimos personas que nos dedicamos a hacer cosas malas o nunca pensamos en hacerle mal a alguna persona para que esto nos ocurriera. La policía ya había entrado, había tomado fotos, me preguntaban 1000 veces lo mismo, 1000 veces les respondía lo mismo, me hacían muchas preguntas, seguían tomándole fotos a todo, seguían recolectando pruebas, pero no había nada contundente que nos dijera qué había pasado. Ellos no tenían la respuesta y yo menos. Y yo intentaba que ellos de pronto buscaran una solución rápida, les decía como, bueno, salgamos a buscar los ladrones pensando que estaban por ahí escondidos en algún lado, y eso no pasaba. O sea, ellos me decían, eso, esta gente ya no debe estar acá, sin embargo vamos, montemos un operativo, todo, y no ocurría nada, no había respuesta de nada, nadie me llamaba a darme una pista, nadie había visto nada, nadie sabía nada. Era estar en blanco frente a una situación de esto, era demasiado difícil. Intentamos utilizar cámaras de la calle para ver las personas que habían robado, todo. Medio identificamos las personas que estuvieron dentro del negocio, las vimos caminar, salir, pero no sabíamos que ellos, o sea, no sabíamos quiénes eran ellos. Las personas supimos que tomaron transporte a esa hora de la madrugada y ya no estaban. Habían pasado 15 días. Yo tenía la reja de mi negocio abajo, la gente me daba muchos mensajes de motivación, me daban mensajes donde compartían mi dolor, donde me apoyaban, y era muy bonito. Le quiero agradecer eso a las personas que tuvieron en cuenta ese detalle en ese momento conmigo y con mi familia, pero eso no sanaba nada, eso no solucionaba nada. En estos momentos estábamos en una crisis económica grandísima, le estaba debiendo demasiada plata al banco, le debía demasiada plata a los familiares, le debía a todo el mundo, mis ahorros se habían perdido por completo y la vida me acababa de cambiar. Yo no podía creer que todo lo que había construido en 9 años de trabajo, con aprendizaje, sacrificio, con dedicación, metódicamente ahorrando, se habían perdido de la noche a la mañana. O sea, me acosté siendo una persona y me desperté siendo otra. Y era muy difícil asimilar eso. Eso fue un choque interno muy fuerte en mí, y no había tiempo de hacer un duelo porque tenía otra vez que trabajar, tenía cuentas por pagar, tenía responsabilidades, tenía obviamente a mi familia que en ese momento dependía de mí. Yo era el músculo financiero o la solución económica de ellos, y en ese momento todos estábamos quietos, estábamos en blanco. Entonces yo no me podía quedar como
en mi casa llorando, lloré todos los días, pero no me podía quedar llorando en mi casa o pasando el luto de lo que me había pasado, no podía, tenía que salir a resolver, tenía que salir a buscar soluciones, tenía que salir a mirar qué podía hacer, a responderle a la gente, a responderle a mi familia, y era mucha presión en ese momento. La policía, o como les dije anteriormente, la SIJIN, que eran los que llevaban el caso, y no recuerdo la otra entidad, la fiscalía me imagino, porque yo hice la denuncia pública, la hice como a los 20 días después de que había pasado todo este suceso. Ellos seguían buscando pruebas, haciendo conjeturas y sacando conclusiones, pero no había una respuesta. Y ahí estaba yo en medio de todo, mandando otra vez a organizar lo que habían dañado, a reparar las paredes, a reparar los vidrios, a reparar todo, intentando trabajar, pero con un taco acá, y la gente me preguntaba que cómo iba, que qué sentía. Yo decía, no, vamos súper bien. Y yo estaba quebrado por dentro, yo no dimensionaba lo que estaba viviendo, nunca lo había vivido, no se lo deseo absolutamente a nadie, y no sabía cómo manejar todas estas emociones, pero yo tenía que hacer como si nada pasara y seguir ahí. Pasó el primer mes, yo seguía encima de la policía, seguía encima de la SIJIN, seguía encima de la fiscalía, busquemos, hagamos, propongamos, nos metíamos por un lado, trajeron especialistas de Bogotá, una cosa, la otra, y nunca pasó nada. Pasaron 3 meses, yo tenía como delirios de persecución, sentía que la gente me perseguía, o que los ladrones todavía estaban por ahí, o que alguien me iba a hacer daño, o a mí o a mi familia, y no conciliaba una paz conmigo mismo, porque había sido el episodio más traumático de mi vida en ese momento. Yo de verdad quería dejar todo atrás y volver a empezar, pero eso no iba a ser la solución tampoco. En ese momento decidí venderle el negocio a mi familia, a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos. Decidí venderles el negocio, un negocio sin capital pero acreditado. Tuve que vender mi casa para pagarle a los familiares a los que les debía el dinero. Tuve que vender otras cosas personales, automóvil, moto, para pagarle una parte al banco, y siendo así quedaba debiendo. Entonces decidí dejar todo atrás. Decidí empezar de cero nuevamente. Me tocaba afrontar la realidad de lo que me había ocurrido, y en ese momento decidí vender mi negocio. Lo vendí por completo, me deshice de todo, les dejé a ellos todo el negocio en un pueblo, y decidí venir a Medellín a montar algo que no me pudieran robar, a construir algo que no se puedan llevar en una noche, y decidí crear una marca y un nombre. En ese momento esa fue mi idea inicial. Pensé que iba a ser también fácil. Uno también hace planes y asimila que todo va a salir de acuerdo al plan. Vendí todo, entregué todo, cerré mis ojos, vendí mi casa, vendí los muebles de mi casa, televisores, vendí absolutamente todo. Eché mi ropa, empaqué mi ropa en el carro que me quedaba, porque tenía vehículo y moto, y con lo que tenía, mi novia, una mascota, mi perrita, arranqué para Medellín. Dije, me voy para Medellín, y nadie entendía qué. La gente me decía, pero ¿por qué si tenés acá un negocio, la gente te conoce, aquí la gente te apoya, te da sin que vos tengas? Pero la gente no entendía que yo ya no era esa persona que había construido todo eso. Yo ya no tenía las mismas fuerzas, yo ya no tenía la tranquilidad, yo ya no tenía la confianza para volverme a parar en ese lugar en donde estaba. Yo creo que los lugares más oscuros del mundo no están afuera, están dentro de nosotros, y yo estaba sentado en el lugar más oscuro de mi ser. Yo estaba perdido totalmente. Yo no encontraba un motivo o algo que me hiciera olvidar lo que me había ocurrido y soltar eso. No encontraba paz conmigo mismo. Así que me vine para Medellín. Me quedé a vivir en el apartamento de mis suegros con mi novia. Ellos me apoyaban, entendían todo lo que yo estaba viviendo. Nos colaboraron muchos meses con el mercado, con los servicios. Yo creo que puedo decir que más que meses, yo creo que hasta el año completamos, en donde prácticamente ellos eran nuestro sustento.
Mientras yo empezaba nuevamente acá, llegué acá, volví a solicitar un crédito con el banco, me volvieron a dar un crédito pequeño, no muy amplio, pues ya venía como colgado con otras cuotas y otras cosas, y empiezo a buscar soluciones, a buscar dónde montar esta marca. Quería, como anteriormente me dedicaba a la comercialización de metales preciosos, que había sido mi negocio familiar y era lo que yo había aprendido en ese momento, y había acabado de inaugurar la joyería o de incursionar en el mundo de la joyería y me había funcionado. Yo dije, no, voy a montar en Medellín la joyería y aquí vamos a crecer y vamos para adelante. Pero es muy fácil decirlo y otra realidad es venir a hacerlo. Entonces empecé nuevamente, llegué a buscar la oficina local, a mirar dónde iba a montar, a hacer como un estudio de mercado, a mirar qué iba a hacer. Ya el crédito estaba ahí, mejor dicho, en proceso. Encontré las oficinas, empecé a entablar todo, el crédito salió, empecé a trabajar, empecé a surtir mi negocio, empecé a llamar gente, empecé a buscar amigos, viejas amistades, personas que de pronto me pudieran sumar. Ya yo no era la persona que era cuando me fui de Medellín, ya no era ese vicioso, ya no era esa persona desorientada y perdida de la vida, ya era un adulto con responsabilidades y con problemas reales, y en ese momento tenía muchas cosas por sacar adelante, pero las cosas no se facilitan, y más cuando uno tiene prisa. Y decidí montar el negocio en el edificio La Ceiba, que es donde estoy. Y pensé que iba a ser muy rápido, pero el nicho de joyería en este edificio es más impulsado a las redes sociales. Y yo nunca había trabajado las redes sociales, yo nunca había trabajado el contenido. Y pensé que eso era chasquear los dedos y empezar a ver resultados. Y la realidad fue totalmente cruda. Los meses pasaban, apurado hacía para el arriendo. Tenía a mi abuelo trabajando conmigo y a un primo, no tenía con qué pagarles. Les trataba de solventar la comida, el almuerzo, de ser muy atento con ellos, pero el factor económico es algo muy necesario en el mundo, en el mundo real. Mi primo tuvo que decirme, no puedo seguir más contigo. De ahí mi abuelo siguió conmigo mucho tiempo mientras yo poquito a poco iba haciendo como un nombre, una clientela. Las cosas empezaron a fluir, pero no a la velocidad que yo necesitaba, no compensaba. En ese afán de recuperarme, de volver a ser la persona que era, de agarrar de pronto la economía que anteriormente tenía y de poder sostener cuotas, porque tenía un negocio que tenía una plata que me habían prestado, pero no tenía con qué pagar esas cuotas. Entonces tenía que de algún lado resolver para eso. Un amigo me presenta la propuesta del trading. Y yo dije, ¿qué es eso? Me dijo, no, esto es lo mejor de lo mejor, esto nos va a poner a ganar dinero y lo que ustedes ya conocen. Y no fue malo. Él también fue una víctima en ese momento porque él creía fielmente que nos iba a ir bien, él también necesitaba dinero. La persona, mi amigo, lo hizo con la mejor intención, no lo culpo jamás. Empezamos a hacer trading con una compañía, la compañía nos decía, ustedes mismos manejen su capital, nosotros les mandamos la información y con la información ustedes producen y ganan y son esto y aquello. Y estábamos en la película y yo hacía trading hasta las 4 de la mañana, me venía a trabajar a las 8 y hacía todo el día trading mientras intentaba vender una cadena, un anillo, y así me iba. Y el trading me daba cierta solución para yo poder pagar esas cuotas, para yo poder pagarle a las personas que tenía acá, para yo poder pagar cosas en la casa, porque de verdad necesitaba pagar cosas en la casa donde estaba viviendo. Y funcionaba, en ese momento funcionaba y yo le creí. Las estafas tienen muchas caras y esta no era diferente. Las personas nos habían dicho, sí, tú controlas tu capital, pero las íbamos a controlar con las señales de ellos y todo se fue al traste. Yo ahí había metido, creo que el 80% de la plata que me quedaba, de lo que había podido rescatar, del robo, de todo lo que me había pasado, de lo que logré vender. Y se fue también el crédito, el nuevo crédito del banco que había hecho. Y de la noche a la mañana, ¡pum!, llegó la hora cero.
hubo una pérdida en el mercado, una cosa, la otra, perdí todo el dinero. No pude rescatar ni un centavo. Y ahí estaba otra vez en un problema que me había llevado a otro problema, en una bola de nieve de deudas y de problemas que me agobiaba. No podía parar de pensar en ningún momento del día en todo lo que me estaba pasando. Ya en ese momento tenía hasta la joyería descapitalizada, ya entonces no había ni joyería, no había capital de trading, no había plata del banco, no había absolutamente nada. Y estaba otra vez, creo que en un lugar totalmente más oscuro de mí, un estado de ánimo que nunca en mi vida había conocido. No sabía que una persona podía sentir tanto estrés, tanto desánimo, tanta rabia consigo mismo. Nunca pensé que yo podría sentir tantas cosas hacia mí. Le doy gracias a Dios, nunca pensé en atentar contra mi vida, pero sí logré entender por qué muchas personas toman este tipo de acciones, porque no es fácil tener tantos problemas y no tener ni una sola solución, y eso te convierte en una persona desesperada. Las personas que de verdad están desesperadas toman decisiones a la ligera y ocurren cosas fatales. Yo creo que en ese momento no pensaba en hacer cosas malas con mi vida, pero pensaba en hacer muchas cosas para resolver todo lo que me sucedía, y nada me salía, nada pasaba. En ese momento una persona creyó en mí, nos atrevimos a hacer una sociedad y directamente para la joyería, y empezamos a trabajar fuertemente en eso. La persona no trabajaba conmigo, yo era el que tenía que trabajar, y me angustiaba mucho el tema de la responsabilidad que ya tenía y quedarle mal a esta otra persona que me quería dar la mano. En ese momento mi novia había acabado de graduarse de psicología, y ella, más que sentir de pronto amor por su carrera, no se sentía como en el momento indicado para empezar a ejercer su profesión. Decidió venirse a trabajar conmigo y me ayudó a darle color y forma a mi marca. Moneda Joyería, que es mi marca, es muy femenina, es por ella, porque ella llegó y me ayudó a darle el toque especial a todo lo que está acá, todo lo que ustedes o mis clientes ven en Moneda Joyería. Ella me ayudó a cada detalle, ella pensó en cada color, ella pensó en cada forma, en cada figura, en cómo presentar la marca hacia la gente, porque yo ni siquiera entendía eso y tenía tantos problemas encima que no sabía cómo manejar ese tipo de cosas. Siendo así, el hecho de que la joyería tuviera ya una forma, color, tuviera el apoyo de mi novia, tuviera el apoyo de un nuevo socio, no me quitaba de encima la carga que traía con los problemas de todo lo que me había pasado. Y un domingo en mi casa, que se supone que son los días más tranquilos de la gente, tuve un ataque de ansiedad. Eso se siente, de pronto para los que no conocen, un ataque de ansiedad es un pico de estrés demasiado alto, en donde ya pasa de ser psicológico y atraviesa una línea en donde se convierte físico, y tú sientes que te mueres. Así de fácil, sientes que te infartas, sientes que no puedes respirar, sientes de que te falta el aire, sientes de que te vas a morir, que te estás muriendo en ese momento, pero en realidad no tienes nada. Y eso lo viví yo un domingo en mi casa, y sentí que me moría acostado en la cama y colapsé, me quebré totalmente como persona. No consentía una carga más para mí, no consentía una pérdida más para mí. Me culpaba por todo lo que había pasado, porque decía, las personas que me robaron, entre las personas que me robaron, tienen que haber conocidos, tienen que haber personas de confianza. Culpa mía por darle la confianza. Bueno, un corte más. No es fácil grabarse solo, la cámara se me descargó, la pude a cargar unos 20, 15 minutos, creo que hasta la media hora, para poder continuar con el video. Son las 7:44 de la noche, ya todo el mundo en mi negocio se fue, estoy acá solo. Quería hacer este video antes de contarles lo que viene, va a ser brutal, pero sentía la necesidad de estar solo y abrirme con las personas que me van a ver próximamente por acá. Entonces, para no darle más larga al video, confié en personas que no debía confiar.
di mi confianza, di mi familiaridad, porque la sentía de mi familia, la sentía allegadas a mí, tenían confianza de ir a mi casa, tenían confianza de todo conmigo, sabían todo de mí, y creo que ese fue uno de mis grandes errores, y eso me carcomía, saber de que yo metí a los ladrones a mi casa, o yo metí a esas personas que se prestaron para hacerme todo lo que me hicieron, todo tanto daño. Después de eso viene lo del trading. El trading, para los que de pronto practican la actividad o les gusta, no es malo. Malo es las personas que te quieren meter en eso y ganar sobre eso, o las empresas del multinivel, etcétera, etcétera. Considero que de pronto siempre hay algo detrás y casi siempre termina en estafa, y yo creo que el tiempo le dará la razón a cada quien. La actividad por sí sola es muy riesgosa, no estudié lo suficiente el tema para meterme o incursionar en eso, y después de que había perdido todo el dinero me di cuenta que había hecho una locura, y eso seguía siendo para mí un cuchillo que me chuzaba, porque sabía que era culpa mía, porque sabía que acababa de perder todo lo que tenía, y escogí eso como segunda oportunidad. Ignoré mucha gente que me dijo que no, y ahí estaba, acababa de perder todo nuevamente, acababa de hundirme más en todo este tema de las deudas, acababa de hundirme completamente en un mar de deudas y de fracaso económico. O sea, no tenía otra opción. Gracias a Dios apareció la persona que hoy en día es mi socio, gracias a Dios apareció mi familia, apareció mi novia, aparecieron a apoyarme en ese momento, pero yo estaba devastado. Yo en ese momento que tuve el colapso, o tuve la crisis de pánico, el ataque de pánico, ya yo no era la misma persona. Yo estaba totalmente frágil, yo no consentía que alguien me hablara de problemas, de más robos, de más cosas. Eso me ponía vulnerable, me ponía mal. Mi entorno en ese momento hacía que todo lo que yo viera era que me pasara mal, o mis palabras eran: a mí nada me sale, vida HP la mía, fue pucha, y me pasaba una cosa y me pasaba la otra, y se perdía un paquete y se perdía una cosa, y yo decía: ¿yo qué hice? Y me persigue una nube negra. Pero también era parte de mi actitud lo que atraía todas esas cosas, solo que yo no podía cambiar mi actitud porque yo estaba totalmente roto por dentro y estaba totalmente desesperado y no encontraba ninguna solución. Estuve 6 meses con psiquiatra, donde me medicaban de noche y de día. Tomaba pastillas de día y tomaba un medicamento para dormir que me hacía dormir como unas 10, 12 horas. Era espectacular dormir demasiado, pero en realidad era algún tema obligatorio, porque estaba en un momento en el que se me podía repetir el ataque de pánico. Estaba en un momento en el que la ansiedad que tenía en ese momento se podía transformar en depresión y iba a causar obviamente más daño en mí. Pero me tocaba estar con especialistas. Es bueno escuchar a alguien, y estas personas existen porque eso es algo real. La ansiedad, la depresión, los ataques de pánico, todas estas cosas existen. La salud mental es algo que la gente normalmente no habla, y cuando me abro a hablar con esas personas sobre el tema y les cuento mi experiencia, mucha gente me cuenta por cosas muy difíciles que ha pasado y nunca han buscado ayuda, y yo digo: ¿qué esperan? Y es la verdad, hay que estar totalmente cuidando de nosotros, y tiene que ser en todos los ámbitos. Salud física y creo que salud mental van muy de la mano y hay que cuidarse. En ese momento también me culpaba por lo del trading. Yo decía: fui un bobo, ¿cómo caí en eso? ¿Cómo no investigué? ¿Cómo yo? Pero eso no me iba a ayudar. En ese momento pasaron 6 meses, calma total, medicado completamente. Eso no me hacía una persona diferente, pero sí calmaba mi actitud frente a las cosas. Y ahí tuve un renacimiento personal. Creo que cuando dejé las drogas había considerado que yo era muy fuerte mentalmente y que era capaz de muchas cosas, pero en ese momento tuve que buscar ayuda porque yo estaba
hecho trizas. Yo estaba totalmente colapsado, pero tuve una transformación en donde aprendí a mirar las cosas desde otro punto de vista, en donde empecé a aceptar las cosas y me perdoné también por las cosas que hice. Me equivoqué, claro, todos lo hacemos. Confié, claro, todos lo hacemos desde que nacemos. Estamos acostumbrados a ganar y nunca perder, y esto nos carcome, pero al fin de cuentas me vi en la posición de entender de que era bueno perder. Es bueno perder, es bueno saber de que no hay hacia dónde más mirar, no hay hacia dónde más caminar, para entender de que todo lo que me había pasado tenía un propósito y todo tenía algo mejor en el futuro. Y por eso es este video, porque después de todo lo que pasó, han sido 3 años muy largos desde el robo, y creo que fueron 2 años más largos después de la pérdida total en el trading. Pero cuando tuve mi renacer, o cuando tuve de pronto ese cambio de chip, de mentalidad, empecé a darle muchas gracias a Dios por lo que ya tenía, por tener una familia, por tener de pronto unos amigos, por tener personas que estaban ahí para apoyarme, por la cama donde dormía, por una nevera llena, por una cena en la noche. Esas cosas me hicieron aprender a valorar lo que ya tenía y a mirar las cosas negativas como cosas que le pueden ocurrir a cualquiera. Todos vinimos a un mundo en donde estamos expuestos a que nos pasen cosas buenas y cosas malas. Lo importante es quién somos cuando nos ocurren las cosas malas. Cuando ya no tuve nada que perder, cuando ya no tuve absolutamente ningún miedo en que algo me fuera a pasar, entendí que yo tenía una misión o una obligación de cambiar mi futuro, de cambiar la persona que era y cambiar lo que anteriormente creía que era Brandon, transformarlo en otra persona, y llevar toda la experiencia que había vivido, toda la amarga experiencia que había vivido, en positivismo y en convicción, en creer otra vez en que las cosas sí se pueden dar. A principio del año 2024 empecé a hacer contenido directamente para mi página, para mi emprendimiento Moneda Joyería. Ya traía muy masticado la sorpresa que les tengo, pero empecé a trabajar más de frente mi marca, ¿cierto? A trabajar mi emprendimiento, mi negocio, mi sustento en estos momentos. Cuando empieza el año y empieza a ocurrir esto y empiezan a pasar cosas buenas con los videos, empezó a haber más seguidores, más personas escribiéndonos desde otros países, más personas con ganas de comprarnos. Hubo un detalle que llegó también ahí a todo el asunto. Estaba en el gimnasio, una persona me deja caer unas pesas sobre el celular y me destruye el celular completamente. La persona regañadiente o de mala gana me arregla el celular medianamente, y cuando lo logro prender y otra vez tener mi celular de un día para otro, encuentro que el banco me manda una carta en donde me dice que me va a embargar el único vehículo que tengo, porque ya yo no podía pagar las cuotas. Ya con la nueva sociedad que yo estaba haciendo y con el proceso que viví en estos 2 años, pude lograr sostenerme, pude lograr sostener mi familia, sustentar las necesidades primordiales de mi vida, pero yo no, es la hora y yo no tengo con qué pagar esas deudas. Pero eso no fue un impedimento para mí. En ese momento, cuando me llegó esa carta, cuando el banco me dijo que me iba a quitar el carro, que me iban a embargar la cuenta bancaria, y me tocó acabar la razón social de mi empresa, no ante las redes, no ante establecimientos, sino ante Cámara de Comercio, y constituirla de pronto a nombre de mi novia, que tiene una vida crediticia muy buena y yo se la he ayudado a cuidar y a conservar. Yo estaba otra vez en un trance de pensar, ¿por qué está pasando esto otra vez? Pero ya no lo miraba de la misma manera, ya yo era otra persona y ya yo entendía que siguen siendo daños colaterales de la misma vida y de todo lo que me pasó anteriormente. Eso me motivó aún más. Eso me dijo, ya no tengo nada que perder. Me hizo pensar en que en estos momentos soy la mejor versión de mí,
La versión que no le tiene miedo a las críticas, a las faltas, a los comentarios, a las burlas. Soy una persona tranquila conmigo mismo y tranquila con las personas que me apoyan y con las que de pronto no, que nunca me lo han manifestado, porque nunca he sentido una crítica negativa ni en mis redes, ni en las redes de mi negocio, ni de pronto en mi círculo personal. Y de pronto lo llegan a sentir, no me causan nada, porque hoy más que nunca tengo la convicción de que todo esto me ocurrió para llegar a este punto, en donde les voy a contar que voy a sacar mi propia marca personal. Lo escucharon muy bien. Voy a empezar a crear contenido. Y no es cualquier contenido ordinario, mostrarles cosas o bromas o burlas o cosas de pronto de las que ya están cansados de consumir. Yo les voy a hablar de mi profesión, del arte, de lo que aprendí en estos últimos 3 años y de lo que mis raíces ancestrales me dejaron. Les voy a hablar de joyería. Les voy a contar todo lo que de pronto no ven, les voy a mostrar más a fondo las fabricaciones, les voy a mostrar qué pasa antes de cada proceso, qué pasa antes de entregar cada trabajo, y les voy a mostrar cómo es el paso a paso de una vida conmigo o de mi vida. Pero no me van a conocer más como Brandon Navarro, sino como Give Me Shine. Dice por acá que mi Chen. La dura, la mejor. Give me shine. Give me shine. Papi, Give Me Shine. Tiempo, give me shine. Las bestias. Las prendas más chimbas son en Give Me Shine. Give Me Shine es un nombre que se da en medio de amistades en el mundo de la música. Recién llegado a Medellín, tuve personas que me permitieron estar en sus proyectos y me permitieron conocer mucha gente, y logré conseguir amistades reales que están en el medio de la música, más en el género urbano. Y en un día de burla me decían como dame brillo, o de pronto yo le dije, hey, deberías nombrarme una canción y decir Brandon, dame brillo. Y fue un tema de burla que poco a poco se convirtió en un apodo, porque ya después me llamaban como, hey, dame brillo, ¿cómo estás? Hey, dame brillo, ¿cómo estás? Hey, dame brillo, necesito tal cosa. Y se convirtió en un nombre vivo y real. Y hoy ese va a ser el nombre de mi marca personal, y así me verán en las redes, donde les mostraré un paso a paso de lo que vivo yo como joyero y de lo que se trata de estar de este lado de la joyería. Entonces quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Van a ver videos de YouTube, videos extendidos donde les mostraré cosas muy interesantes, cosas muy novedosas. Hablaremos de cosas de mucho dinero, no precisamente mías, trabajos de mis clientes, y cosas que ustedes de pronto no sabrían sobre mi negocio, pero que ahora lo van a ver y lo van a sentir de frente con cada video que les voy a hacer. Va a ser una marca totalmente revolucionaria. Va a ser un foco totalmente tú a tú conmigo. Les voy a mostrar cada detalle, cada proceso. Les voy a contar de la mano cómo se ven las cosas antes de que ustedes la vean. Les voy a mostrar lo que aprendí anteriormente, años atrás, qué es la explotación, cómo es el proceso de comercialización y cómo llega una joya a convertirse en una pieza invaluable para cada persona. Entonces espero que se suscriban al canal, espero que me sigan, que le den mucho like. Si tienen dudas lo pueden escribir en los comentarios, voy a estar totalmente dispuesto a responderlo, y espero verlos muy seguidos por acá.